Pyramid Head es uno de los personajes más icónicos y perturbadores del survival horror. Pero, ¿realmente conoces la verdadera historia detrás de su creación y el profundo simbolismo que representa? Acompáñame a explorar los orígenes de esta criatura, los retos que enfrentaron sus creadores, y por qué sigue siendo tan impactante más de 20 años después de su creación. Cuando Tim Salen y Masahiro Ito, director artístico de Silent Hill, estaban construyendo la historia base de Silent Hill 2, se dieron cuenta de que necesitaban una criatura cazadora, que cumpliera una función en la trama. Esta no era una decisión tomada a la ligera. Pues Tim Salen sabía que los monstruos en Silent Hill no podían ser entidades aleatorias, dado que los monstruos son manifestaciones del subconsciente del protagonista. En lugar de entidades independientes preexistentes de la ciudad, Ito pretendía que tuvieran un significado simbólico que se aplicará al arco y al trayecto del personaje de James Sunderland. El proceso creativo de Masahiro Ito fue extraordinariamente variado. Como entusiasta de los tanques, Ito se inspiró en la parte inferior del casco del tanque alemán Tiger de la Segunda Guerra Mundial al diseñar los bordes del casco de Pyramid Head, así como en los vehículos vanguardistas y otros de la época. Pero la inspiración más profunda vino de su propio trabajo artístico. También se inspiró en una pintura al óleo acrílico que creó en 1995. Mientras estudiaba arte y que representaba un objeto antropomórfico con forma de pirámide como parte de su serie Strange Hand. Incluso el cine influyó en su creación. El creador y diseñador de este legendario monstruo desvela la escena que le sirvió como inspiración para dar forma al trasfondo de la criatura. Específicamente, se inspiró en una escena de Braveheart. En dicha escena, el protagonista está por ser ejecutado, rodeado por dos verdugos encapuchados, y la inspiración resulta bastante evidente. El desarrollo de Pyramid Head tuvo bastante controversia. Según Ito, algunos miembros del equipo de desarrollo y su jefe se mostraron indecisos a la hora de incluir el diseño debido a su naturaleza poco convencional. Para compensar esto, se esforzó más en las cinemáticas de Pyramid Head. Pyramid Head fue diseñado a través de Softimage 3D, un programa de software de gráficos. En total, este icónico personaje requirió, aproximadamente, 6 semanas de trabajo intensivo para completarse. El personaje se modeló inicialmente con tornillos en el casco, como parte de un plan para representar los delirios de James a través de su diseño. Estos tornillos habrían añadido una capa adicional de perturbación visual, sugiriendo que el casco estaba literalmente atornillado a su cabeza. También había una espiga de válvula en la abolladura cerca de su hombro derecho, que cumplía una función en una cinemática cancelada. Esta espiga habría sido parte de una secuencia animada que nunca llegó a la versión final del juego. Al crear a Pyramid Head, Ito quería un monstruo con la cara oculta para que éste pareciese menos humano. Diseñó un concepto de este tipo, pero al final lo desechó por considerar que se parecía demasiado a un humano normal con una máscara. Lo rediseñó con un gran casco en forma de cabeza de pirámide y un delantal de carnicero para conseguir la calidad inhumana que quería. Esta decisión fue fundamental. El diseño inicial era demasiado reconocible como humano, lo que habría reducido significativamente su impacto psicológico. Pyramid Head es una manifestación del deseo sexual insatisfecho de James como castigo por la muerte de su esposa, Mary Sunderland. Pyramid Head también puede representar a la parte más oscura del alma de James. Su función es cruel pero necesaria, se muestra cometiendo actos brutales que James ha hecho o ha pensado hacer, como el asesinato, y sus constantes convulsiones simbolizan sus necesidades, sus emociones y sus miedos. El diseño no es arbitrario. La secta de Baltiel, que veneraba al ángel Baltiel como el ser más cercano a Dios, llevaban capuchas rojas y túnicas blancas en homenaje a él y actuaron como verdugos. La apariencia física de Pyramid Head es influenciada por esta encarnación de Baltiel. James había visto esta conexión años antes.
Uno de los lugares que visitó fue la Sociedad Histórica de Silent Hill, que contenía pinturas y artefactos relacionados con los verdugos del pasado del pueblo. Uno de esos cuadros, Día neblinoso, restos del juicio, una representación de un verdugo entre cadáveres enjaulados, se le quedó grabado a James. El casco de Pyramid Head es su característica que más lo define, y como tal es también un gran simbolismo. El casco es descrito como muy similar a la capucha triangular de los verdugos de la Orden, haciendo referencia al papel de Pyramid Head como verdugo. Para contextualizar, la Orden es el nombre del culto religioso de Silent Hill y la principal fuente de conflictos del juego. Ellos buscan el apocalipsis mediante el nacimiento de su Dios, para así traer consigo el paraíso libre de pecado a la tierra. Sin embargo, el casco también está diseñado para parecer muy incómodo, incluso de forma extrema, en calidad de un instrumento de tortura, así como un símbolo de autoridad. Pyramid Head, junto a la mayoría de los otros monstruos en Silent Hill 2, parece ser una representación de la frustración sexual de James durante la enfermedad de Mary. Su casco de forma piramidal es un símbolo de estar atrapado. Su gran cuchillo y lanza se pueden representar como imágenes fálicas y parecen estar en actos explícitos con otros monstruos en el juego. El modo de Pyramid Head de buscar a James cuando se esconde en el armario de los apartamentos Woodside delata que es ciego, posiblemente en alusión a James siendo ciego a la verdad. Paradójicamente, Pyramid Head no solo castiga, sino que también guía. Pyramid Head permite el acceso a James a zonas anteriormente inaccesibles en 2 ocasiones, cuando se drena el agua en el hueco de la escalera de los apartamentos Blue Creek, y cuando empuja a James desde la azotea en el hospital Brookhaven cayendo en la zona de tratamiento especial. Esto ha llevado a la creencia de que el objetivo de Pyramid Head es guiarlo hacia la aceptación de la verdad. La razón por la que Pyramid Head mata a María es para hacerle recordar a James que mató a Marie. Después, James finalmente acepta lo que ha hecho, luego de que María fuese asesinada por tercera vez. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. Los Pyramid Heads atacan a James dando lugar a una de las últimas confrontaciones del juego. I'm ready. Tras la confrontación, los Pyramid Heads se empalan a sí mismos en sus propias lanzas, ya que finalmente han cumplido su propósito: guiar. Es importante destacar que Masahiro Ito siempre ha sido celoso de la integridad de su creación. Ito estaba descontento con la inclusión de Pyramid Head en los últimos juegos, pues creía que se había alejado demasiado de su propósito original. Para Ito, Pyramid Head pertenece específicamente a la historia de James Sunderland. Además, Red Pyramid Thing es el nombre oficial de la criatura y el nombre que le dio James Sunderland. Pyramid Head trasciende el género del horror para convertirse en un símbolo psicológico profundo.
No es simplemente un monstruo diseñado para aterrorizarnos, sino una manifestación visual de la culpa y la lucha interna por enfrentar la verdad. Todos los factores que comenté anteriormente se unen para dar forma a una de las figuras más icónicas del terror. Algo verdaderamente único en el medio de los videojuegos. Muchísimas gracias de todo corazón por haber visto el video. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras y le dieras un like. Soy Monchiño, y me despido, hasta la próxima. Nos vemos.